Hoy en Cómplices de Café abordaremos el tema de el hambre emocional, qué es, cómo se manifiesta, cómo lidiar con ella y sus consecuencias negativas. Además, en el expreso del día, te diremos cómo iniciar una activación física adecuada. Quédate con nosotros, hoy en el menú del día, hambre emocional. Muy buenos días y bienvenidos, no nada más aquí a Cómplices de Café, sino a un mes más, porque estamos iniciando febrero, 1 de febrero, y yo le pregunto a usted ahí en casa, ¿cómo van esos propósitos de año nuevo? Digo, ya terminamos el primer mes, ¿los está cumpliendo o no los está cumpliendo? Y es que en esta ocasión, como todos los días, vamos a platicar de un tema bastante interesante, y que es nada más y nada menos que el hambre emocional. Y es importante mencionarle allá en casa que el hambre emocional es un trastorno alimentario, el cual nos obliga a comer de manera impulsiva cuando tenemos sentimientos tanto negativos como positivos, y entre ellos cabe lo que es la ira, lo que es el enojo, lo que es la tristeza, la depresión, también la felicidad, cuando nos sentimos contentos, nos sentimos apapachados. Suele que comamos o aumente nuestra necesidad de comer, que puede ser que en muchos de los casos confundamos estos sentimientos debido a que no tenemos claro cómo manejarlos y bueno, los confundimos con el apetito y comemos de manera negativa. Es importante dentro de esta plática ir desmenuzando poco a poco lo que es el hambre emocional, y es que para saber lo que es el hambre emocional es un trastorno, como lo comenté, alimentario, que nos provoca comer de manera impulsiva cuando sentimos ciertos sentimientos tanto negativos como positivos. Yo lo invito a que se quede con nosotros en esta plática, que nos mande su mensaje si tiene alguna duda y que se haga usted parte del equipo de especialistas de Cómplices de Café en saber qué es el hambre emocional, cómo la podemos ir solucionando o cómo controlarla. Aprender a no confundir los sentimientos como los ya mencionados, para poder ir poco a poco manejando nuestra impulsividad de comer. Así que yo lo invito a que se quede. En esta ocasión me acompaña una persona que usted ya conoce, que a usted le cae muy bien y que aparte le genera mucha paz. Ella es Mirna de la Paz, que nos va a estar platicando de manera muy adecuada cómo ir manejando estos sentimientos, el cual creo que ya viene llegando. Hola, mi querida Mirna. ¿cómo estás? Bienvenida, pásale, mira, ya me levanté. Siéntate. No te preocupes. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, mira, me tomé la libertad de pedirte un cafecito para hablar de un tema que yo creo que todos en algún momento hemos pasado. Y sin duda, creo que a lo rápido que estamos viviendo, al estrés que nos generan las empresas, al estrés que nos genera el núcleo familiar, al estrés que nosotros mismos nos generamos en muchas ocasiones sin saber, bueno, suele que aumenten nuestras ganas de comer al confundir estos sentimientos. Pero antes de esto, mi querida Mirna, yo quiero invitar a la gente a que nos mande su mensaje al 618-122-0015, que nos escriba si usted está pasando por esta situación o qué duda tiene respecto al hambre emocional y cómo superarlo. También lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales, que nos encuentra a todos como en Los del 15. Así que usted ahí va a poder ver las partes más importantes de cada uno de los programas e informarse también de manera adecuada. Pero Mirna, vamos a iniciar definiendo qué es el hambre emocional. Yo ya te di una parte que es cuando confundimos ciertos sentimientos y nos genera comer de manera impulsiva, ya sean tanto sentimientos como positivos como negativos, que creo que en este 2022 y en esta sociedad que estamos viviendo últimamente pueden ser más sentimientos negativos. Así es. Bueno, más que la parte del alimento como tal, ¿verdad? Hablamos de que estas ganas compulsivas, ¿no? De tratar de aminorar, como dices, sentimientos negativos o más bien emociones desagradables, como la ansiedad, como la tristeza, como el nerviosismo, bueno, en un estado emocional, pues se tiende, ¿no? Como a tratar de compensar y a tratar de mejorar este estado emocional a través del consumo, pues en este caso de alimentos, ¿no? Generalmente pues son alimentos ricos en grasa, ricos en azúcar,
en azúcares artificiales, ¿no? Refinadas, también pues los famosos carbohidratos, pues golosinas, ¿no? Que fuera bueno que nos diera por agarrar verduras, agarrar frutas, ¿no? Tomarnos 2 litros de agua, pero no, generalmente las personas tienden a consumir este tipo de alimentos como, haz de cuenta, en comparación como una persona que es adicta a la nicotina, ¿no? Haz de cuenta que las personas que comen compulsivamente, que lo hacen, como tú dices, por hambre emocional, que es correcto, pues es, haz de cuenta, la misma naturaleza que cuando una persona consume alcohol o que consume pues tabaco, ¿no? Es esta sensación de gratificación y es un hábito y es una forma pues no sana de tratar de aminorar el malestar que se tiene. Ahora, en México se estima que los trastornos alimentarios inician en una edad de 12 años hacia los 20 y puede ser que en algunos casos continúe hacia los 30. Estamos hablando solamente en México. Sí. Estamos hablando que los adolescentes, como ya lo habíamos comentado en otras pláticas, mi querida Mirna, no han vivido. Están muy jóvenes, están descubriendo el mundo y que inicien estos trastornos a la edad de 12 años es muy triste saberlo, ¿verdad? Así es. Que también es importante mencionar que muchos de estos problemas alimenticios y esta hambre emocional pues vienen de los malos hábitos que tenemos en casa. Porque muchas veces vemos que la mamá está muy feliz y bueno, se pone a comer. Sí. Vemos que la amiga está bastante triste o que el novio la cortó. Y helado. Ya sabes, el cliché mexicano de la película de comedia romántica. Sí. Y sentarte a comer helado y de chocolate. Chocolate, por supuesto. Entonces, bueno, se desprenden muchas situaciones, muchos clichés que nos dejamos llevar por México, pero también muchas de las partes que vienen del núcleo familiar. Así es. ¿Cómo definiríamos esta parte? Bueno, esto que comentas, por supuesto, es multifactorial. Es bueno, como tú dices, ir identificando que no solamente es parte de un motivo, ¿no? De un factor, sino es biopsicosocial, como también lo había comentado en otras ocasiones, biológico, psicológico y social. Es decir, bueno, lo social, claro que abarca la parte familiar, como tú dices, y la parte, pues, en nuestro país, como tú dices, en México, la cultura, las creencias, todo afecta, ¿no? Psicológico, pues como también te comentaba, a lo mejor suena un poco repetitiva, pero tiene que ver con la personalidad, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, que tiende más a la ansiedad o que tiene menos tolerancia a la frustración, por ponerte un ejemplo, va a ser más vulnerable a lo mejor a presentar conductas compulsivas con alimentos, ¿no? Bueno, alimentos más bien chatarra, como tú comentabas. Ojo, mi querida Mirna, yo tengo esta duda porque Sí, estamos hablando del hambre emocional, pero ya lo mezclamos también con los trastornos alimenticios. Ah, ok. Y en esta ocasión yo te pregunto a ti, ¿se pudiera considerar el hambre emocional un trastorno alimenticio? Pero dame un segundito, Ok. porque yo lo invito a usted ahí en casa que me mande su mensaje. Ya sabe cuál es nuestra línea de comunicación directa. Es 618-122-0015. Si tiene alguna duda o está pasando por esta situación, o algún ser querido está pasando por esta situación. Por lo tanto, joven, mi querida Mirna, ya estamos de regreso en esta parte y yo quisiera comentarte porque en México hasta el 10% de la población, tanto en hombres como en mujeres, sufren de algún trastorno alimenticio. Y el 1% de esta población, que estamos hablando de un 10%, llega a tener problemas severos en cuestiones alimentarias. Yo dejé una pregunta al aire en esta situación donde si el hambre emocional se considera un trastorno o puede llegar a ser un trastorno. Más bien el hambre emocional es un síntoma que puede aparecer en distintos trastornos de la conducta alimentaria. Me gusta mucho hacer este hincapié porque, bueno, tanto para que las personas sepan que existen manuales, ¿verdad? Existe la CIE-10, es una guía de enfermedades pues universal, ¿no? Que aquí y en China esa guía se utiliza y entonces hay un apartado donde solo se clasifican los trastornos mentales. Existe también, como te comentaba la semana pasada, un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales específicamente, donde están los trastornos de la conducta alimentaria. Hablamos de la anorexia nervosa o nerviosa, la bulimia, y en la bulimia también hay ciertas variantes, como la bulimia,
distintas variantes de bulimia. Está el trastorno por atracón, que podría ser como que el más parecido a lo que tú comentas del hambre emocional, porque por ejemplo en la bulimia existe esta parte de la restricción de ingesta de alimentos, ¿no? Pero en el atracón, se llama trastorno por atracón, la persona va y literalmente se come de una sentada medio pastel o se come así una cantidad exagerada de comida, precisamente para mitigar esta ansiedad, precisamente para saciar esa parte como incluso adictiva, que es lo que comentaba, perdón, hace ratito. Hace cuenta, nada más para ponerte un ejemplo, no es casualidad que las personas que tienen esta hambre emocional, como tú mencionas, elijan, alimentos altos en carbohidratos, en grasas y en azúcares. ¿Por qué es esto, no? ¿Por qué no nos da por irnos a sentar y comernos 2 kilos de lechuga? Porque, por ejemplo, el azúcar funciona dentro de la misma zona cerebral que, por ejemplo, la cocaína. ¿Tú te imaginaste esto? No, la verdad que eso sí no lo sabía. Entonces tenemos ¿sí? que cambiar hábitos. Sí, claro. Hay un centro así se llama, centro de gratificación, es un tema es un punto muy interesante. Se llama zona de gratificación en el cerebro, ¿sí? Que está así en mediecito de nuestro cerebro, en el cual, o sistema de recompensa, en el cual funciona cuando nosotros pues hacemos actividades agradables, ¿no? Por ejemplo, tú te acuestas y te pones una pomadita rica y dices, ¡ay, qué rico! Se activa el sistema de gratificación. Tienes mucha hambre, llegas a comer normal a tu casa, gratificación. Que ves una película agradable, gratificación, ¿no? Entonces, este centro es fundamental para sobrevivir, porque si no funcionara, si no estuviera allí, pues no sobreviviríamos, no tomaríamos agua, pero cuando está dañado o está modificado, entonces pueden venir este tipo de trastornos. Ahora, en esta parte, mi querida Mirna, yo que no estoy dentro de la psicología, yo que en realidad no sabría cómo identificar que estoy pasando por esta situación, porque entonces no es una problemática, es una situación que se le puede dar solución pronta, porque no estamos llegando todavía a una cuestión de un trastorno donde a lo mejor pueda crecer más, pueda llegar a tener que medicarme, etcétera. Pero ¿cómo pudiera identificar yo esta parte de que estoy pasando por el hambre emocional? Ojo, dirás, es muy sencillo, ¿no? Pues te sientes triste y te das cuenta que estás comiendo, pero no todos nos damos cuenta de esa situación. Una. Y la otra, ¿pudiéramos definirlo como negativo o positivo? ¿Qué cosa? ¿Negativo? El hambre emocional. No, pues sería más bien negativo, porque es algo que es perjudicial para nuestra salud. ¿Sí? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues bueno, efectivamente ahorita como tú lo dijiste, existe el hambre en física natural, ¿verdad? Y el hambre emocional, es muy interesante, porque bueno, el hambre emocional viene incluso cuando ya comimos lo que teníamos que comer, es decir, estamos saciados, pero siento no es que tengo que seguir comiendo, aunque esté hasta acá, tengo que acabarme el plato, tengo que comprarme otras papitas, tengo que comprarme más chocolates, ¿no? Aunque ya haya comido lo que tengo que comer, quiero seguir y seguir y seguir. 2, sí está esta parte emocional, o sea, que sientas ansiedad, que sientas tristeza, que sientas nerviosismo. Tiene que estar acompañada de alguna emoción que detone esa necesidad de consumo. Y última, hay culpa. Culpa después de que comí. Exacto, eso es súper importante. Pero entonces, importante. vamos a dejar bien en claro que el hambre emocional viene siendo una situación negativa por el hecho de que consumo cosas que afectan a mi salud. Exacto. Altas en carbohidratos, altas en grasas, altas en azúcar. Sí, así ¿verdad? es. Okay. Entonces sería una situación negativa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque no me estoy comiendo como dices tú, la lechuga completa, ¿verdad? Y no quiero comer más lechuga, ¿verdad? No comes porque lo necesitas, porque tu cuerpo lo necesita, sino porque quieres aminorar una sensación negativa, una sensación... Ahora, ya que definimos esta situación con una postura negativa, ¿cómo podemos irle dando solución al darme yo cuenta, yo dándome cuenta con lo que nos acabas de comentar, que tengo esta necesidad de comer cada vez que siento miedo, que siento ira, que siento estrés, que siento coraje, o que estoy feliz, o que estoy alegre, o que ya salí de la depresión? Ya salí de la depresión, voy a festejar con un pastel de chocolate. Lo podemos hacer. Claro. Muchas de las veces ese es un pretexto que tomamos. Claro, para estar tristes, comemos. Cuando estamos felices, comemos. Para cuando estamos festejando algo, comemos. Es muy importante esto que decías antes de continuar, que tiene mucho que ver con un factor sociocultural
cultural, ¿no? En México, el ritual de la comida, de juntarnos y que siempre tiene que haber tal platillo, tal guiso, es algo, pues ya, o sea, que viene casi en nuestros genes mexicanos, ¿no? Totalmente. Ajá. Y entonces, bueno, eso es otro factor. Pero ahorita tú preguntabas, bueno, ¿qué puedo hacer? Efectivamente, dándome cuenta, ¿sí? A ver, me estoy dando cuenta, a lo mejor mi cuerpo habla, ¿no? Sabes que me siento, a lo mejor no estoy subiendo tanto de peso, pero ya me siento más cansado, o ya tengo más colitis, se me inflama la panza, o empiezo a sentirme más irritable, ciertas situaciones, ¿no? Pero que dices, bueno, es que sí es cierto, o sea, estoy comiendo demasiado. ¿Qué pasa? O sea, el síntoma es la parte de comer lo que no necesitas, de comer en exceso. Eso es un síntoma. Y atrás de un síntoma, como puede ser igual el fumar, el beber en exceso, etcétera, cualquier otro hábito, el comprar en exceso, ¿qué hay detrás de eso, no? No es tanto la parte de comer. Eso sí, por supuesto, que se puede tratar, y ahorita al final les puedo dar algunos tips, con cuestiones como de conducta, como de hábitos. Pero lo principal es ser honestos con nosotros mismos y decir, hay algo atrás de esto que me está causando las ganas de comer, cuando no lo necesito. Que de hecho es muy, muy factible el ejemplo que pones respecto al cigarro. Sí. Las personas que fuman, a veces en menos de una hora ya fumaron 5 cigarros. Sí, claro. Y les genera una saciedad y una tranquilidad por minutos. Y luego pasa un momento, un rato, y vuelven a fumar y a fumar y a fumar. Imagínate todo el daño que le hacen a su cuerpo y lo que gastan. Que es la misma situación de decir, bueno, ya me comí una rebanada de chocolate, Uy, pero me dio otro. saciedad en cierto tiempo, pero bueno, me vuelvo a comer otro a la hora y me vuelvo a comer el otro a la hora, y en esto genera un exceso de azúcares donde el cuerpo también se me empieza a acelerar. Claro. Nada más es la harina y no es nada más el poder engordar. Así sino es. es también que empiece el cuerpo a reaccionar a las sustancias que trae el chocolate, ¿no? Así es, sí, todos estos estimulantes, como te decía, que aparte de actuar en este sistema de recompensa que te comento, ¿verdad? Porque bueno, claro que hay una gratificación, si no, no comeríamos, no querríamos comer tanto, pues sí, está la parte de acelerarnos, está la parte que bueno, esto lo podría explicar muchísimo mejor un nutriólogo, yo no soy experta en el tema. Claro. Pero todos estos químicos que funcionan a la vez, ¿no? Y que claro que van a causar una modificación en nuestro sentir e incluso en cómo vemos la situación, ¿no? Ahora nos quedamos en esta parte de cómo ir superando cuando ya me di cuenta yo que estoy pasando por esta situación del hambre emocional que engloba muchos sentimientos. Muchísimos. Bueno, repito, tal vez sí soy un poquito enfática, pero tiene mucho que ver, me estoy dando cuenta que algo no está bien. Me estoy dando cuenta que, híjole, ya cada que voy al súper ya tengo 3 bolsas de papitas antes de llegar a la parte de la leche o antes de llegar al agua. Soy yo. Sí, ¿verdad? Pasas primero e incluso, o sea, es interesante porque hasta las tiendas, los supermercados tienen estrategias mercadotécnicas para que pasas primero por todas las botanas y luego ya llegas a la canasta básica, ¿no? Entonces, pues es primero efectivamente, o sea, no quitar, esto es muy importante, no quitar de tajo, no es que ya nunca jamás me vuelvo a echar unas papitas o un pastel, una rebanada, ¿verdad? No completo, completo. Sí, no una rebanada de pastel, sino ir mediando, ¿no? Ir reduciendo la cantidad de alimento tal vez chatarra o lo que es mi antojo e irlo sustituyendo poco a poco, ¿sí? Repito, como dicen los comerciales y es el cliché de todo con medida. No se trata de privarnos, porque el hecho de no tener algún antojito, ¿no? El fin de semana, no tiene nada de malo que en una fiesta pues te eches tus botanitas, ¿no? O sea, tu pastelito y todo, pero que no sea un hábito, ¿verdad? Que no sea con base en una sensación. Que no sea en base a una sensación, pero también es importante, mi querida Mirna, porque especialistas comentan esta parte de que hay que tener la mente ocupada. Y mientras tengas la mente ocupada, evitas esta situación de confundir los sentimientos con apetito. Ya ves que dicen que el ocio es el proveedor de todos los males. Entonces, tener la mente ocupada, pero también esta parte es muy importante, dedicarle al cuerpo el descanso adecuado. Claro. Porque también ahí es donde aprovechamos durante las horas de sueño para que el cerebro se limpie de tanta basura que cargamos el día a día. Pero de una manera profesional, como psicóloga Mirna de la Paz,
cómo ve este punto de mantener la mente ocupada. Pero yo te digo que me des un minuto porque quiero invitar a toda la gente. Todavía queda gran parte de esta plática, así que lo invito a que me mande su mensaje al 618-122-0015. Respondemos las dudas en el momento, leemos su mensaje en el momento. Capaz si usted no está segura, si en ocasiones ha pasado por el hambre emocional, también lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales, nos encuentra en todos lados como Los del 15. Ahí también se pueden subir los mejores comentarios y las mejores partes de los programas para que usted se informe. Mi querida Mirna, dejamos esta pregunta al aire y regresamos en un momento, ¿vale? Muy bien, perfecto. Joven. Una de las metas que muchas personas tienen es llevar una vida saludable. El dilema empieza cuando no se sabe cómo comenzar. Es por eso que en el Expreso del Día te damos unos consejos para iniciar a realizar actividad física. Fija tu objetivo de manera realista. Si quieres empezar a hacer ejercicio desde cero, lo primero a tener en cuenta es que hay que fijar un objetivo. Es decir, mentalizarte si realmente quieres ejercitarte y qué meta deseas alcanzar con ello. No excedas tu límite. Para tener claro cómo empezar a hacer ejercicio desde cero, o si en tu caso quieres empezar a hacer deporte con obesidad o algún otro problema de salud, es vital que seas consciente de tu condición física y que hables con un profesional de la salud sobre cuál puede ser el mejor ritmo para ti. Empieza con ejercicios fáciles. Muchos piensan que para comenzar a hacer ejercicio, el gimnasio es la solución. Por supuesto, en el gimnasio contarás con entrenadores y maquinaria especializada para ponerte en forma. Pero si realmente quieres dar el primer paso, en casa puedes lograr la diferencia. Diseña una rutina divertida para empezar a entrenar. Si aún te preguntas cómo empezar a hacer ejercicio para perder peso y estar más sano, piensa que es fundamental diseñar una rutina de ejercicios funcional y adaptada a tus aptitudes físicas. La idea es pasarla bien al hacer deporte y no fijar esfuerzos superiores a nuestra fortaleza y resistencia física. Mejora tu alimentación para empezar a hacer ejercicio. Si consumes grasas en exceso y no te hidratas adecuadamente, será muy difícil que puedas lograr ejercitarte con frecuencia. Bueno, aquí estuvo el Expreso del Día, pero por otra parte déjeme platicarle que Fundación Garza Limón los invita a formar parte del redondeo OXXO. Y es que estos redondeos ayudarán a los programas de salud de la Fundación en los que se encuentran ayuda a pacientes con cáncer, aparatos médicos, a continuar con las cirugías gratuitas para niños con labio y paladar hendido, apoyos alimentarios, traslados, tratamiento de lenguaje y terapia familiar. Di sí al redondeo en OXXO y seamos parte de la ayuda. Pero por otro lado, mi querida Mirna, también es importante mencionar esta parte que dejamos esta pregunta al aire, donde es ¿qué podemos hacer para tener nuestra mente ocupada? Ojo, dentro del Expreso del Día pudimos darnos cuenta y ver que el gimnasio es una muy buena opción, donde hay entrenadores que te ayudan a utilizar las máquinas, que te ayudan a hacer los ejercicios, que según tu cuerpo, tu condición y tu peso te van diciendo cómo entrenar, ¿no? Y qué es lo que te puede funcionar mejor. Pero también existen muchas personas que no, el gimnasio no se hizo para ellos, ¿verdad? No, para ellos no. No sé qué parte de la estadística formes. Yo ya te estuve aquí invitando. No, sí voy a hacer ejercicio. Eso, me da gusto. El spinning me cansa. Pero dentro de otras partes, podemos ver lo que es la pintura, el dibujo, la música, el canto, la danza, las artes como me refiero a esculturas. Existen infinidad de cosas que podemos tener nuestra mente ocupada para hacerlo. Muy, muy buen ejemplo del Expreso del Día, donde si no sabemos, pues ahí nos instruyen, ¿no? Cómo hacerlo. Pero también muchas de las veces no lo hacemos porque nos da pena. Y de un punto profesional, psicológico, ¿cómo ves esta parte de mantener nuestra mente ocupada? Es fundamental, es una parte de evitar este tipo de conductas, ¿no? Como en este caso compulsivas con los alimentos, entre otro tipo de conductas y pensamientos intrusivos, pensamientos pues desagradables, pero sí mantener la mente ocupada, pues aquí desde nuestra rama le llamamos terapia ocupacional, efectivamente, porque aparte de que nos mantiene lejos o aminora estos sentimientos y pensamientos que nos llevan a alguna compulsión,
aparte nos ayuda a sentirnos mejor, ¿sí? Como tú dices, a lo mejor a mí no me gusta el spinning, a lo mejor me canso, o a lo mejor yo preferiría algo con más movimiento como la danza, ¿no? O preferiría algo más tranquilo como el yoga, ¿sí? Aquí es importante que realicemos una actividad que sea agradable para nosotros. Afortunadamente hay muchísimos tipos de actividades. La actividad física como tal es súper recomendable, repito, no solo desde la parte de nutrición, de todas estas personas que se dedican a la parte física, sino también está demostrado que desde la parte de neuropsicología, la parte de la neuroquímica cerebral, ayuda muchísimo el ejercicio porque aparte de generar ciertas sustancias que nos mantienen más sanos y más despiertos, pues sí, es algo que también el cuerpo se mantiene sano, ¿no? Y como tú ahorita me mencionabas, bueno, puede ser spinning o puede ser alguna otra actividad que no precisamente tenga que demandar mucha fuerza o mucho desgaste. Incluso se recomienda caminar 30 minutos al día. Y es que, ojo, Fíjate. estamos hablando no de desgaste físico, sino estamos hablando de mantener nuestra mente ocupada para que el ocio no sea parte y se apodere de nosotros y nos genere esta impulsividad de comer, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, no es el desgaste físico, porque muchas de las veces confundimos esto de decir, no es que tengo que correr, es que tengo que cargar para llegar a la casa cansado, darme un baño y dormir. Ajá. Y no, sino es mantener nuestra mente ocupada y desarrollarnos en lo que mejor sabemos hacer. Así es. Ahora, dentro de esta parte, mi querida Mirna, yo te quiero preguntar a ti, poniendo el ejemplo de que el gimnasio no es para todos, ¿qué pasa con una persona que come y come y come y come por sentimientos que le causa estrés, temor, miedo, como ya los hemos mencionado, pero también es una persona muy activa y que hace bastante ejercicio? Ejercicio no digo nada más el ir a cargar pesas, porque confundimos, ¿no? Sino Claro. que camina mucho, que su trabajo es andar activo, e infinidad de cosas. Ajá. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, el hecho de que a lo mejor sea muy activo y el hecho de que todo el día ande súper acelerado, que tenga toda la agenda ocupada, tampoco, perdón, nos dice que sea sano. Qué bueno que tocas ese tema, porque efectivamente lo aparte de estar todo el tiempo ocupado y no darnos un tiempo de tranquilidad y para nosotros mismos, incluso de ocio. El ocio no es malo, sabiéndolo equilibrar. La mente necesita tranquilidad, la mente necesita de cualquier persona. Y a lo mejor tú puedes decir, no, pues es que yo sí prefiero tener 2 trabajos y luego de aquí irme para acá y me encanta hacer lo que hago. Sí, está perfecto. Claro, hay personas que no somos tan activas, yo me incluyo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo llego y yo digo, ya, me quiero desconectar del trabajo, el trabajo se queda en el trabajo y ya no quiero saber nada. Pero a lo mejor hay otras personas que no, ¿verdad? Pero efectivamente hay que saber, bueno, este tiempo va a ser para mí, como tú dices. En este tiempo voy a hacer cosas que yo disfrute, cosas como tú dijiste ahorita, vamos a pintar, me meto una clase de canto, me meto una clase de danza, algo que me guste a mí, ¿sí? El hecho de andar acelerado se ha normalizado que es bueno, pero no. Ahorita hay un índice altísimo de burnout. E incluso, o sea, de burnout significa pues este estrés, ¿verdad? Por exceso de trabajo, por exceso de actividad. Y esto se ha notado mucho en jóvenes, porque en jóvenes a lo mejor dicen, ¿esto qué tiene que ver con el hambre? No, todo. Los jóvenes, ¿qué te gusta? Entre 20 y 30 años, sobre todo, que ya están saliendo de la carrera y toda esta parte, sabemos que hay muy poco empleo, o si hay empleos, pero están mal pagados, entonces tienen que hacer 2 o 3 actividades y aunque no quieran, tienen que trabajar y estar súper ocupados para poderse mantener. Entonces, ¿esto cómo lo compensamos? En este caso, bueno, aunque sí estoy ahí trabajando, pero estoy con las papitas, ¿no? Y bueno, la parte de la ocupación siempre podemos darle, independientemente de tanta actividad que tengamos, porque debemos trabajar, es importante darle este espacio a nosotros mismos. Si no, tarde o temprano vamos a tronar. Somos como una máquina, ¿verdad? Tarde o temprano se tiene que apagar, aunque sea la más eficiente. Y lo que decías también de la parte del sueño, no dormir bien, no dormir a tus horas y no tener un sueño reparador, también nos causa estragos en la parte del apetito. Entonces, todo tiene que ver. Sí, efectivamente, y es que muchas de las veces no sabemos, mi querida Mirna, Sí. que la importancia del descanso. Así y que es. durante nuestro sueño creemos que cuando nos dormimos, y tenemos este concepto totalmente equivocado que decimos nos dormimos y nuestro cuerpo descansa. Y ya, ¿verdad? Y no, Ajá. dentro de nuestro cuerpo siguen trabajando muchos órganos, el cerebro es uno de ellos, El cerebro nunca se apaga. que es obviamente lo que hace que se limpie de la basura que cargamos
del día a día, del estrés, del trabajo, de los problemas familiares. Y si no tenemos este sueño reparador, obviamente es cuando no funcionamos. De hecho, también cuando vamos al gimnasio y por decir que llevamos una rutina constante y digo, hoy no voy, empieza esta parte de la culpa y no sabemos que el cuerpo también necesita recuperarse. Exacto. Que no por faltar un día, Ya perdiste. mi cuerpo no se va a recuperar. De hecho, es cuando los músculos aprovechan en comer y aprovechar más el calor y las calorías energéticas, crecen más el músculo, ayudamos bastante al cuerpo y decimos no. Y llega un estrés y llega una culpa que ya ahí es donde volvemos a comer. Exacto. Porque es ya un círculo. es un círculo. Entonces, dentro de esta parte, mi querida Mirna, a mí también algo que me causa mucha preocupación es cómo influye la familia en el hambre emocional. Y cómo influye, porque en muchos de los casos y en muchas de las familias, y como se dice hasta en las mejores familias, está la mamá de que, ay, mijita, ya estás comiendo otra vez, ponte a correr. Y es una persona, es una niña adolescente donde no sabe todavía cómo manejar las emociones y cómo manejar a su mamá, porque las figuras que debe de seguir, pues son los padres, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué dice ella? Mi mamá, ya va a empezar. ¿Y qué hago? Empiezo a comer. Exacto, ¿no? Y aparte imagínate el malestar y la culpa y los sentimientos de, pues estoy fea, o es que sí soy floja, o estoy gorda, etcétera, que le generan a esa niña, ¿no? Ahorita tú comentabas que sí, efectivamente es correcto que los trastornos de la conducta alimentaria, por volver a ese tema que tiene que ver, comienzan a los 12, a la preadolescencia, adolescencia, incluso ya empiezan más temprano. ¿Por qué? Por toda esta influencia y todo de las redes sociales. Y porque hay mucha, bueno, en 5 segundos tú ves a un niño de 4 o 5 años que ya tiene la tableta o el celular, ¿no? Entonces es demasiada información también que están los niños y los adolescentes hiperestimulados con este ideal de belleza, ¿no? Pero bueno, con lo que dices de la mamá, pues claro, ¿no? O sea, hay mamás que son muy duras. Efectivamente, las chicas y chicos, hay un porcentaje mayor en mujeres, pero también hay muchos chicos y hombres con trastornos de la conducta alimentaria. Porque, ojo, Ajá. en esta parte, mi querida Mirna, yo puse el ejemplo de cuando la mamá te está diciendo, ay, mijita, ponte a hacer algo. Ay, Sal. pero también viene la otra contraparte, ¿no? Donde vemos que la mamá o el papá son muy dedicados al gimnasio y yo no me siento como ellos o que no puedo lograr las mismas metas que ellos y que hago como impulsivamente. Pero me das esta respuesta en un segundito porque, joven, oiga, yo ya estoy casi a punto de irme, pero usted todavía no me ha mandado su mensaje, así que recuerde el número de teléfono que es 618-122-0015, la línea directa, ese es nuestro chulifón, el cual voy a estar acompañado de mi querida Mirna de la Paz respondiendo todas sus dudas. Oiga, lo invito a formar parte y a que sea mi cómplice de café, como ya lo eres tú, mi querida Mirna, y dejamos esta pregunta al aire. Ajá. ¿Cómo influye la familia en el hambre emocional? Pusimos 2 ejemplos, cuando la mamá pues nada más te dice que dejes de comer y hagas ejercicio, y está la contraparte, ¿no? Donde vemos que los padres de familia son bastante dedicados al gimnasio y bueno, yo siento que no puedo llegar a esa meta, ¿no? Yo como hijo siento que no puedo llegar a esa meta. Sí, mira, aquí también en psicología lo llamamos esquemas familiares, las creencias familiares, ¿no? Incluso ahorita que lo mencionas de que son puros deportistas, o sea, imagínate la presión, la obsesividad, ¿no? La exigencia que existe en esa familia. O sea, si tengo a mi mamá, mi mamá que es nadadora, ¿no? Y luego mi papá es triatleta, y luego mi hermano pues le gustan las pesas, y sabes que pues yo más que deportista me siento artista, o a mí sabes que me gusta más, no sé, la parte de la música. Entonces sí hay ya desde ahí una parte que influye en que, en este caso hipotético, ¿no? Este chico o esta chica que no se sientan identificados con lo que les gusta a la familia, pues ya va a haber un sentimiento de rechazo, de inadecuación, incluso de que no estoy gorda, porque a cada rato directa o indirectamente me están diciendo es que haz ejercicio, es que bella te estás poniendo tal, te estás poniendo gorda, o te estás poniendo infinidad de adjetivos muy duros, ¿no? Que marcan a una persona. Y como tú dices, o sea, es correcto, los padres son nuestras figuras,
son las personas más importantes en nuestra vida, querámoslo o no, o la persona que nos haya creado, ¿no? Entonces, si esa persona desde que estamos chicos nos está diciendo algo, pues claro que me lo voy a creer, ¿no? Totalmente. Y entonces en el futuro, si yo no hago conciencia de esto ya siendo un adulto, aunque a lo mejor yo ya no me acuerde exactamente de las palabras que me decía mi mamá en la adolescencia o de niña, me va a afectar. Porque es algo que yo interiorizo, así lo llamamos, de forma inconsciente. Y esto va a afectar en la forma en la que yo me comporte con los alimentos, en este caso, ¿no? Que tenga, como dicen los expertos, una buena relación con los alimentos. Esa es una palabra clave. No ver a los alimentos como tu enemigo, sino verlo como un aliado, ¿no? Y es que de hecho, bueno, yo que me dedico también a esta parte de dar clases de spinning, que lo platicábamos ahorita fuera del aire, te comentaba que, bueno, reviso ciertas notas de nutriólogos, de médicos de la salud, todo esto, ¿no? Ajá. Y una de las nutriólogas dijo, muchas de las veces confundimos la comida y comemos e ingerimos hasta quedar más que saciados. Sí. Y la Explotar. comida la tenemos que ver como un combustible para el cuerpo. Así es. Sí, te puedes dar ciertos placeres, es como un coche, ¿no? Si no le pones gasolina no avanza. Exactamente. Pero también podemos poner esta parte de que pues al coche a veces le damos su lujito, ¿no? Que ya le cambiamos las llantas, Sí. que ya lo lavamos por dentro por fuera, Así que ya es. le pusimos las vestiduras para los asientos, Ajá. se le consiente, ¿no? Mismo caso con nosotros, nos podemos consentir con una rebanadita de pastel, con un helado, a lo mejor con una fritura, unos elotes, no sé, Ya me muchas antojaste. muchas maneras, ya sé, saliendo vamos por uno. Ok, Pero en esta parte también se puede consentir el cuerpo como consentimos el coche, ¿no? Así es, claro. Y ese es precisamente el famoso equilibrio, otro que parece cliché, pero de verdad es muy importante encontrarlo. Claro, está la parte, hace poco vi una conferencia de un psiquiatra colombiano muy interesante que precisamente hablaba del tema de los trastornos de la conducta alimentaria y decía que en general el día se parte en tres, ¿no? Que son las horas de sueño, las horas de trabajo y las horas de descanso. Ok. Si tú le quitas a las horas de descanso por estar en exceso con el trabajo, ya va a haber un desbalance. Si tú le quitas al sueño por más horas de descanso, por ejemplo, o sea, de ocio, también va a haber un desbalance, ¿no? Entonces, en este caso, sí es importante precisamente estos lujitos, incluso es bueno para la salud saber decir, bueno, está bien, ya me cuidé, fui disciplinado, que no es lo mismo ser disciplinado que estar obsesionado, que ser rígido contigo mismo, Claro. castigador, porque ahí nos estaríamos yendo, solamente hago un pequeño paréntesis, al otro extremo de los trastornos de la conducta alimentaria que ya están muy de moda, que es la famosa vigorexia, adicción al ejercicio, ortorexia, adicción a ver cuántas calorías, cuánto como, las porciones, que ya se vuelve obsesivo, que ya es una Totalmente. patología, ¿no? Pero bueno, el otro extremo tampoco es bueno, ¿no? Entonces está esta parte de decir, bueno, me voy a dar mi lujo, no pasa nada, me estoy cuidando adecuadamente, como saludable, hago mi ejercicio diario, lo que tú gustes y mandes, pero el tiempo adecuado para ti. Ya sé que a lo mejor si me quedo, como tú decías, mucho tiempo en mi casa pensando y pensando, se me va a antojar tal papita, se me va a antojar un refresco, ¿no? Entonces ya ir identificando los momentos y los detonantes que me generan esta hambre emocional, pues va a ayudar mucho para poder modificar mis hábitos en el día, ¿sí? Para que esto se repita cada vez menos. Ojo, me voy a lo mismo. ¿Qué hay detrás de esa hambre emocional? ¿Por qué esto me está controlando? Sí, porque más que yo genera a él? un origen, ¿no? Claro. Esos sentimientos que nos hacen comer de manera impulsiva tienen un origen. Por supuesto. ¿Qué lo causa? ¿Qué lo causa? Es muy interesante y muy padre ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué causa estas ganas de comer? O sea, ¿qué me está significando esto, no? Y para eso no es que se angustien y digan, ay, no, es que no tengo idea qué es y a lo mejor yo hasta ahorita lo estoy identificando y para mí era normal. No, pero pues por eso pueden investigar, pueden buscar de fuentes confiables, preguntarle, oye, la prima de mi amiga es psicóloga, le voy a preguntar a ver si me recomienda a alguien, ¿no? Siempre hay una persona, hay un profesionista que nos puede orientar. Ahora, dentro de esta parte, mi querida Mirna, ¿cómo podemos identificar, que ya lo hemos platicado durante esta plática, pero me gustaría dejarlo muy en Más claro, claro. cómo podemos identificar el hambre emocional del hambre fisiológica? Ok, el hambre emocional surge de una, valga la redundancia, emoción, sentimiento desagradable o que queremos evitar, ¿sí? Y entonces esta hambre surge como una compulsión, acuérdense de la analogía con el cigarro, de es que estoy ansiosa, tengo nervios, voy y me fumo un cigarro.
Ese es el hambre emocional, ¿no? Tengo que ir por unos elotes o por unas papitas, esa es una. Dos, cuando no necesitas tal cual comer, o sea, tú ya, digamos, ya tuviste tu desayuno normal y quieres seguir comiendo algo que no necesitas, en este caso, pues una botana o algo. Y tercero, genera culpa. Es decir, híjole, pues es que ya me comí las papitas y híjole, ¿para qué me las comía? Y pues sí, ¿no? Entonces, el lugar, a lo mejor en el momento nos da esta gratificación, pero después causa más malestar. Como ahorita veíamos, es un círculo vicioso, ¿no? Es como una persona que sufre de alguna adicción, que sabe que no tiene que consumir tal sustancia, pero aún así lo hace porque no puede evitarlo. Mi querida Mirna, sin duda para mí ha sido un placer enorme que me acompañes esta mañana, que dejemos bien en claro qué es el hambre emocional, porque yo creo que en algún momento, y no es por evidenciarte, pero tú lo has de haber pasado, yo lo he de haber pasado y cualquier persona de esta cafetería lo ha de haber pasado. Por supuesto. Pero por esto quiero que hagamos un recuento de los puntos más importantes que tocamos dentro de esta plática, y uno de ellos es que definimos a grandes rasgos y también muy específicamente qué es el hambre emocional. Espero y usted ahí en casa, en su rinconcito más cómodo, le haya quedado claro qué es el hambre emocional. Otro de los puntos importantes, mi querida Mirna, que también tocamos dentro de esta plática es cómo identificar, que es con el que cerramos, el hambre fisiológica del hambre emocional, ¿cierto? Sí, como les dije, recapitulando, el hambre emocional viene de una sensación, de una necesidad, perdón, de minimizar una sensación desagradable, ¿sí? O sea, la compulsión, como porque estoy ansiosa, estoy triste, etc. Dos, no tengo hambre realmente, no lo necesito, o sea, no es que mi estómago esté vacío y aún así me lo como. Y tres, hay una culpa, ¿sí? Porque yo ya sabía que no me lo debía comer o no era necesario. En cuanto a la comida, el hambre fisiológica, pues bueno, por supuesto, el cuerpo te lo pide. El cuerpo lo siente tal cual en el estómago, fisiológicamente hablando. Otro punto, perdón, nada más me regreso. El hambre emocional se siente acá. Y el hambre fisiológica en el estómago, típico que te rugen las tripas. Oye, pues sí, ya pasaron 4 horas sin comer. Ahora sí el cuerpo te dice, oye, vamos a comer. Me siento ya más débil, cansado porque necesito pues comer, ¿no? Es esta. Otra, cuando termino de comer mi plato adecuado, en la hora de la comida, cena, ya me quedo satisfecho. Y ahí es como lo logramos identificar. Sí, y la última, perdón, no sientes culpa. Así es. Ya terminaste, estás Que saciado. la culpa es lo que nos daña también. Sí, así Ahora, es muy dentro pesada. de estos puntos que estamos haciendo el resumen de la plática de hoy, también tocamos y dejamos muy en claro que el hambre emocional es una postura negativa, es una situación negativa, el cual nuestro cuerpo pues está asimilando o no logra asimilar de manera adecuada, ¿no? Así Entonces, es. también lo dejamos que es una postura negativa. Por otra parte, mi querida Mirna, también hablamos de que aunque seamos personas activas y que tengamos diferentes actividades, también puede ser que esta parte que tiene un origen el hambre emocional. Claro. O sea, que puedo comer, pero aún así estoy activo todo el día, pero también esto es malo. Sí, porque estamos hablando de que es como una conducta compensatoria, ¿no? O sea, desde el punto en el que estamos trabajando en exceso, que estamos de aquí para allá, arriba, abajo, me siento siempre cansado, pero no puedo estar en paz. Y aparte, como por hambre emocional, pues ya estamos hablando de que ahí hay una disregulación, ¿verdad? También no es bueno. El último punto que también tocamos dentro de esta plática, mi querida Mirna, pero no es el menos importante, es cómo influye la familia Sí. en el hambre emocional. Ya pusimos 2 escenarios, el cual al fin de cuentas viene un origen que nos están haciendo comentarios y nos generan sentimientos negativos, y también la familia influye bastante en lo que es el hambre emocional. Sin duda yo lo invito a que sea mi cómplice de café en estas pláticas tan interesantes, así que yo lo espero el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Ya sabe, aquí en el 15 TV, síganos en nuestras redes sociales y mándeme su mensaje al 618-122-0015. Mi querida Mirna, para mí ha sido un placer. Igualmente, Nos vemos en una muchas gracias. próxima ocasión, y por lo tanto me despido, joven.